Dicen que los caballos sienten lo que los humanos preferimos ignorar, pero nadie estaba preparado para lo que pasó en el rancho de Tomás Rentería. Porque cuando el animal más fiel que has tenido en la vida se planta frente a un estanque y retrocede como si estuviera mirando la muerte misma, algo dentro de ti cambia. Y tú que estás escuchando esto ahora, dime algo. ¿Qué harías si tu compañero de años te advirtiera de un peligro que tú no ves? ¿Le harías caso o lo obligarías a acercarse? Si esta historia ya te atrapó, dale un like ahora mismo, suscríbete al canal y comenta desde qué país estás viendo. Te prometo, lo que vas a escuchar hoy te va a dejar pensando por días. Tomás Rentería llevaba media vida levantándose antes que el sol, trabajando la tierra con la paciencia de los hombres que saben que el campo nunca perdona a los distraídos. Y en todo ese tiempo, nunca había visto a Centella comportarse así. Ese caballo no era solo un animal, era su sombra, su herramienta, su compañía en los días de soledad y en las noches donde el viento parecía hablar. Centella nunca había enfermado, nunca había dudado en seguir una orden. Pero desde hacía 3 días, se negaba a beber del estanque que Tomás había construido con sus propias manos, justo donde la corriente subterránea mantenía el agua fría, incluso en verano. El comportamiento era siempre el mismo. El caballo se acercaba con cautela, olfateaba el aire y de pronto se tensaba, echando atrás las orejas y retrocediendo 2, 3 pasos, con un gemido bajo que Tomás nunca le había escuchado. No era miedo, era advertencia. Era como si algo invisible estuviera ahí, respirando desde la tierra. Tomás se arrodilló frente al borde de madera que él mismo había serruchado, lijado y ensamblado años atrás. Pasó la mano por las uniones, buscando grietas, podredumbre, olor a químico, cualquier señal de que algo estuviera mal. Nada. El agua seguía limpia, clara, fresca. Los otros animales bebían sin problema. Pero Centella mantenía distancia como si lo que hubiera allí no fuera agua, sino una frontera que él se negaba a cruzar. Y aquí es donde la historia empieza a torcer el estómago. Cada vez que Tomás levantaba la vista, encontraba al caballo mirándolo fijo, como si esperara que él entendiera algo urgente, algo que no podía explicarse con relinchos ni cascos en la tierra. El instinto de ese animal llevaba 3 días gritando un no que Tomás no podía ignorar. Porque en el campo, cuando un caballo duda, el hombre prudente duda también. Cuando un caballo evita un lugar, el hombre atento evita cuestionarlo. Y cuando un caballo mira un estanque como si hubiera un cadáver bajo él, bueno, solo un necio decide no escuchar. Entonces, mientras el sol se abría paso entre los cerros y todo parecía normal, Tomás sintió por primera vez un frío que no venía del viento. Un presentimiento. La sensación de que Centella no estaba rechazando el agua, sino protegiéndolo de lo que descansaba exactamente debajo de sus pies. Y déjame preguntarte algo. Si tuvieras la certeza de que tu animal te está intentando salvar, ¿te atreverías a descubrir de qué? Cuando una persona vive demasiado tiempo en las mismas tierras, aprende a escuchar no solo a los animales, sino también al suelo. La tierra habla, murmura, guarda. Y si guarda demasiado, termina exhalando su verdad como un suspiro viejo. Tomás Rentería empezó a sentir eso al amanecer del 4.º día. Una inquietud que no venía del agua ni del caballo, sino del lugar mismo. Centella no se movía de su posición, firme, alerta, mirando el estanque como quien vigila una tumba abierta. Esa mañana, Tomás decidió dar un rodeo completo alrededor del estanque. No sabía exactamente qué buscaba, pero sabía que encontraría algo. Los viejos del rancho siempre decían, cuando un caballo mira un punto fijo, es porque algo dentro de la tierra lo está mirando de vuelta. Una frase exagerada, hasta que la vives. Tomás observó la madera, el borde donde la humedad se acumulaba, las piedras alrededor. Todo parecía normal. Y sin embargo, algo estaba fuera de lugar, o mejor dicho, demasiado en su lugar. La tierra en un pequeño semicírculo estaba más compacta, más dura, como si hubiera sido movida y luego alisada de nuevo. No era un detalle evidente,
Pero tampoco era natural. La mente de Tomás empezó a trabajar. ¿Quién habría cavado ahí? ¿Cuándo? ¿Y por qué ese caballo, justo ese caballo, se negaba a pisarlo? Fue entonces cuando escuchó pasos lentos acercándose. Un caballo viejo, una montura gastada, y sobre ella, doña Mariela Quintero, la mujer más respetada y más temida de la región. No porque fuera mala, sino porque conocía historias que nadie más quería repetir. Historias que se susurraban, no se contaban. Ella se bajó de la montura con una lentitud que no tenía que ver con la edad, esim como prudencia. Como si aproximarse a Oestanque fuese aproximarse a algo vivo. «¿Qué andas buscando, Tomás?», preguntó ella, sem rodeos. «¿Alguna explicación? Centella ya no quiere ni mirar este lugar», respondió ele. Doña Mariela deu 2 pasos. Y então congeló. Su expresión se deshizo. La firmeza habitual en su rostro se transformó en algo que Tomás nunca le había visto. Miedo verdadero. No temor, no nerviosismo. Miedo ancestral. «No deberías estar parado ahí», murmuró ella retrocediendo. «Esta tierra carga un recuerdo, uno que nunca fue enterrado del todo». Tomás frunció el ceño. «¿Qué se supone que significa eso?». Doña Mariela respiró hondo, como quien decide romper un pacto de silencio sostenido por años. «Antes de que tú llegaras, antes de que el señor Ríos te vendiera esta tierra, hubo otro dueño. Un hombre que dejó una sombra larga sobre este rancho. Adrián Ceballos. ¿Te suena el nombre?». Tomás negó con la cabeza, pero el modo en que ella lo pronunció lo hizo sentir un escalofrío, como si la tierra bajo ellos escuchara. «Ceballos desapareció», continuó ella. «Algunos dijeron que se fue por deudas, otros que huyó después de un pleito fuerte. Pero la verdad es que nadie lo volvió a ver, y cada pessoa que tentó investigar encontró solo rumores, rumores de entierros clandestinos, rumores de objetos valiosos y de cosas que no deberían haberse sepultado jamás». Tomás tragó seco. La mirada de Centella parecía asentir a cada palabra. «¿Por qué nadie me dijo esto antes?», reclamó, con una mezcla de enojo y desconfianza. «Porque nadie quería volver a abrir ese capítulo», respondió ella firme. «Y porque las cosas que Adrián enterró nunca fueron reclamadas. Algunos juraban que escondió dinero robado, otros...». Ella vaciló. «Otros decían que desapareció a un hombre, alguien con quien tenía una deuda muy oscura». O vento soprou, levantando poeira. Por um instante, o estanque pareceu menor, como se o solo ao redor tivesse encolhido. Tomás sentiu pela primeira vez que seu cavalo não tinha medo do estanque. Tinha medo do que estava debaixo dele. E agora eu te pergunto diretamente a você que está ouvindo. Si descubrieras que el terreno donde caminaste toda tu vida pudo haber sido escenario de un crimen, ¿tendrías el valor de seguir cavando? ¿O preferiria dejar todo como está? A resposta que você der diz muito sobre quem você é. Mas para Tomás, naquele momento, a decisão não era mais opcional, porque o passado estava despertando. E Centella já não estava apenas advertindo, estava acusando. En los pueblos pequeños las noticias no caminan, corren. Y cuando un caballo se niega a beber agua durante varios días, la historia se vuelve tema de conversación en cada fogón, cada tienda y cada mesa de desayuno. Tomás Rentería todavía no lo sabía, pero su misterio con Centella ya no le pertenecía solo a él. Había escapado del rancho y ahora rondaba en el aire del pueblo como una advertencia antigua. Ese día, el cielo estaba limpio, pero el ambiente se sentía espeso, cargado, como si las colinas contuvieran la respiración. Tomás había pasado la mañana entera revisando el suelo alrededor del estanque, recordando cada palabra de doña Mariela sobre Adrián Ceballos, el dueño anterior del terreno envuelto en rumores de deudas, violencia y desapariciones silenciosas. Cada vez que analizaba esos recuerdos, el comportamiento de Centella cobraba más sentido. El caballo no evitaba el agua, evitaba la historia. Mientras Tomás meditaba sobre eso, un sonido cortó el silencio como un disparo, cascos acercándose a paso firme.
No era un trote amistoso ni un paseo sin intención. Era el avance seguro de alguien que venía con un propósito claro. Tomás alzó la vista y vio una silueta en contra del sol. Un hombre alto, montado en un caballo negro, la sombra del sombrero cubriéndole medio rostro. Pero lo extraño no era su llegada. Lo extraño era que venía directo hacia el estanque, como si supiera exactamente dónde debía estar. El hombre desmontó sin prisa, con una calma que a Tomás le sonó peligrosa. No miró el rancho, no miró la casa, miró el estanque primero, así, sin disimular, como si hubiera visto ese lugar antes, como si llevara años buscándolo. Se presentó con una voz grave, controlada. Elías Montoya. Un nombre que Tomás no había escuchado nunca, pero que por la forma en que lo pronunció parecía venir cargado de historia. Tomás, desconfiado por naturaleza, fue directo. ¿Y qué lo trae por aquí? Elías no respondió con rodeos. Dijo que había oído rumores. Rumores de que un caballo en el rancho se negaba a acercarse al agua, y agregó una frase que dejó a Tomás helado. Cuando un caballo rechaza un sitio, no es por el agua, es por lo que alguien escondió cerca de ella. Las palabras quedaron flotando en el aire, como polvo suspendido. Tomás sintió un punzón de alerta en el estómago. Elías no hablaba como un curioso, hablaba como alguien que ya conocía la mitad de la historia. Entonces ocurrió algo más perturbador. Elías mencionó el nombre de Adrián Ceballos, el nombre que Tomás había escuchado apenas unas horas antes, por boca de doña Mariela. ¿Cómo era posible que un forastero supiera eso? ¿Cómo sabía que Ceballos había desaparecido? ¿Cómo sabía que había rumores de entierros clandestinos? Elías explicó que no era casualidad. Su familia tenía una deuda pendiente, no económica, sino moral, con Ceballos. Décadas atrás, el patriarca de los Montoya había confrontado a Adrián por un dinero robado. Hubo una discusión fuerte. El viejo Montoya desapareció poco después. Nunca hubo cuerpo, nunca hubo búsqueda oficial. Solo silencio. Un silencio espeso que olía a miedo, y año tras año, la familia Montoya vivió con la sospecha de que Adrián Ceballos no solo había tomado su oro, sino también la vida de su pariente. Las palabras de Elías no eran un reclamo, no eran una amenaza, eran un veredicto. Centella, que había permanecido a distancia, volvió a golpear el suelo con el casco. No era un movimiento de nerviosismo, era un aviso. El caballo miraba a Elías con una mezcla de alerta y reconocimiento instintivo, como si conectara a ese hombre con aquello que había intuido esos 3 días. Y ahora te pregunto a ti, directamente. Si un desconocido apareciera en tu propiedad diciendo que debajo de tu tierra puede descansar el cuerpo de su abuelo, ¿lo dejarías excavar? ¿O pensarías que quiere robar lo que encuentre? Escribe tu respuesta en los comentarios. No hay decisión fácil. Tomás sentía un nudo en la garganta. Por un lado, su rancho, su tierra, su paz habían sido puestos en duda. Por otro, la sospecha de que vivía sobre una mentira enterrada hacía décadas lo oprimía más que cualquier invasión. Elías continuó hablando. Dijo que si había monedas, documentos o pruebas bajo ese estanque, su familia tenía derecho a saberlo. Y si había restos humanos, merecían ser honrados, no ocultos bajo tablones de madera. Tomás quiso negar, expulsarlo, rechazarlo como cualquier hombre haría para proteger su hogar. Pero entonces escuchó otro sonido, el relincho grave de Centella. No era un relincho de miedo, era un basta ya, como si el caballo, o la tierra, o ambos, dijeran que la hora había llegado. Y Tomás entendió, ignorar aquello sería convertirse en cómplice involuntario del silencio. Deixar que todo continuase como estaba sería vivir sobre una ferida aberta que nunca cicatrizó, porque hay verdades que no se pueden enterrar para siempre. Y esa, debajo del estanque, llevaba 3 décadas intentando salir. Cuando Tomás y Elías se posicionaron a cada lado del abrevadero, el silencio del rancho se volvió casi pesado. No era un silencio normal, era el tipo de quietud que aparece justo antes de que algo escondido salga a la luz. El abrevadero parecía más pesado de lo que cualquiera de ellos recordaba, como si la tierra misma estuviera aferrándose a él. Y aún así,
con un esfuerzo sincronizado, ambos hombres lograron levantarlo y arrastrarlo unos metros. Lo que quedó expuesto debajo no era suelo común. La tierra tenía un color más oscuro, casi cenizo, compactada como si hubiese sido prensada por manos ansiosas hace muchos años. Tomás se agachó, dejó que los dedos se deslizaran por el terreno endurecido y un escalofrío le recorrió la espalda. Elías, en cambio, no apartó los ojos del rectángulo marcado en el suelo. Era demasiado perfecto para ser casualidad. Detrás de ellos, Centella seguía inmóvil, observando con una intensidad casi humana. El caballo no se acercaba, pero tampoco huía. Parecía entender que ese lugar estaba a punto de revelar algo que había esperado demasiado tiempo. Tomás clavó la pala en la tierra, pero el suelo no cedió fácilmente. Era como excavar memoria, no tierra. Golpe tras golpe, el metal penetraba apenas unos centímetros, levantando un polvo oscuro que no se mezclaba con el viento. Elías tomó otra pala y se unió al esfuerzo sin decir palabra, como si estuviera cumpliendo un deber que llevaba años postergando. El sonido de las palas llenó el aire durante varios minutos, hasta que ocurrió. Un golpe diferente, sordo, metálico. Tomás y Elías se congelaron en simultáneo, como si el propio suelo les hubiera hablado. Tomás volvió a golpear, esta vez con más cuidado, y el mismo sonido respondió. No era una roca, no era madera, era algo enterrado, algo viejo. Ambos se arrodillaron y comenzaron a retirar la tierra con las manos. El material oscuro se desprendía como si por fin aceptara revelar lo que guardaba. Centella relinchó suave, inquieto, moviendo la cabeza de un lado a otro, como si confirmara lo que ya sospechaba desde días atrás. La forma rectangular de una caja metálica emergió lentamente. Estaba oxidada, carcomida por los años, pero aún intacta. Elías pasó la mano por la superficie, limpiando la tierra, y la expresión en su rostro cambió. Ya no mostraba tensión, sino reconocimiento. Era como si hubiese encontrado algo que llevaba esperando desde antes de nacer. Tomás, sin embargo, sintió un nudo en el estómago. Si esa caja guardaba lo que parecía, entonces las advertencias de doña Mariela no eran supersticiones, eran historia. Elías tiró del pestillo oxidado. Nada. Lo intentó otra vez. El metal chirrió, resistió y finalmente cedió con un chasquido que resonó como un suspiro antiguo escapándose de la tierra. En ese instante, el viento pareció levantarse alrededor de ellos, arremolinando polvo y hojas secas, como si el rancho entero exhalara después de décadas de silencio. Tomás tragó saliva. Elías, sin apartar la mirada de la caja, respiró hondo y se preparó para abrirla por completo. Centella dio un paso hacia adelante. El rancho entero pareció contener el aliento. Lo que sea que estuviera dentro de esa caja, no solo pertenecía al pasado, también tenía el poder de cambiar el presente. Y Tomás sintió por primera vez que quizá no estaba listo para conocer esa verdad. Elías abrió la tapa de la caja con un movimiento lento, casi reverente, como si temiera despertar algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Un olor a tierra húmeda, metal viejo y papel marchito escapó al aire caliente. Dentro, cuidadosamente envueltos en tela encerada, había una carpeta de cuero desgastado y una pequeña bolsa de lona que tintineó apenas cuando Tomás la tocó. Elías no miró la bolsa. Su atención estaba fija en la carpeta. Sus manos, que siempre se movían con precisión calculada, temblaron por primera vez. Tomás sintió el corazón apretarse. Había visto hombres sofrer perdas, tragedias, desesperos silenciosos, pero nunca tinha visto en Elías algo parecido a un medo. «Ábrela», murmuró Tomás, más por instinto que por valentía. Elías desató la cuerda que aseguraba la carpeta y la abrió con extrema delicadeza. El primer documento, amarillento y frágil, parecía a punto de deshacerse con el viento. Había letras escritas a mano, torpes, apretadas. Un hombre escribiendo rápido, quizá con las manos temblando. Elías leyó la primera línea y su rostro perdió todo color. «Es la letra de Adrián Ceballos», susurró.
la voz quebrándose. Tomás tragó en seco. Ese nombre pesaba como plomo. Adrián Ceballos, el abuelo de Elías, desaparecido el mismo invierno que Sebastián Vega. Elías siguió leyendo, pero cada frase parecía golpearlo más fuerte que la anterior. Tomás, en silencio, observaba la lucha interna en los ojos del hombre. La ira, el dolor, la incredulidad, la necesidad de conocer la verdad, aunque duela más que la mentira. Aquí, dijo Elías con la respiración entrecortada, aquí dice que Sebastián lo obligó a venir hasta estas tierras, que lo acusó de robarle, pero que él no robó nada. Nada, Tomás. Fue una trampa. Elías pasó la mano por su rostro, como si intentara borrar 30 años de silencio. Mi abuelo vino a reclamar justicia, y nunca salió de aquí. Una ráfaga de viento levantó polvo sobre la caja abierta. La bolsa de lona cayó hacia un lado, dejando ver monedas antiguas marcadas por el tiempo. Tomás quedó mirando aquello sin tocarlas, porque entendió de inmediato lo que significaban. No era un tesoro robado, sino la prueba de que alguien quiso fabricar una historia falsa. Centella avanzó lentamente hasta quedar junto a Tomás. El caballo inclinó la cabeza hacia el agujero, como si reconociera lo que la tierra guardó por tanto tiempo, o quizá como si confirmara que había cumplido su deber, proteger la verdad hasta que alguien digno se atreviera a verla. Elías encontró un segundo documento, más breve, manchado en un borde. No era una confesión, era una despedida. Las palabras parecían escritas por un hombre que sabía que no volvería a ver la luz del día. Tomás sintió un nudo en la garganta. Era la voz de un muerto hablándole desde el tiempo. Dice, Elías respiró fondo. Dice que Vega lo atacó, que discutieron, que lo golpeó, que lo enterró aquí porque nadie iba a buscar a un hombre sin apellido poderoso. Su voz cambió. Se volvió más áspera. Y lo peor, Tomás, mi abuelo sabía que Vega no actuó solo. Tomás sintió un estremecimiento. ¿Quién más estuvo involucrado? Elías cerró los ojos. Dice que alguien del pueblo, alguien que todos creíamos decente, lo ayudó. El silencio se expandió como una sombra larga. A veces, la verdad no libera. A veces, duele más que la mentira. Elijas lo que elijas hacer con esa verdad, pensó Tomás. Nada volverá a ser igual. Elías se puso de pie, carpeta en mano, mirando el horizonte como quien contempla una vida partida en dos. Tomás lo observó y comprendió algo fundamental. Elías no buscaba oro, no buscaba venganza ciega, buscaba dignidad, buscaba un nombre, buscaba un lugar donde enterrar a su abuelo con verdad. Centella se acercó más, tocando el hombro de Tomás con el hocico, como si también necesitara consuelo. El viento volvió a soplar, fuerte, llevando consigo polvo, hojas y quizá, finalmente, el alma de un hombre que había esperado demasiado. Tomás respiró hondo. Elías cerró la carpeta. Y por primera vez, desde que comenzó todo, oyeron la tierra exhalar. Una verdad enterrada por 30 años. Por fin había encontrado quien la escuchara.